David, el pastor de Belén, es uno de los personajes más fascinantes de la historia bíblica. Su vida está marcada por contrastes, desde el más joven olvidado hasta el rey aclamado, desde el héroe que derrotó a gigantes hasta el hombre que enfrentó sus propios defectos y debilidades. Es un viaje de valentía, fe y redención que nos muestra cómo Dios elige y forma a personas comunes y corrientes para lograr propósitos extraordinarios. Entre victorias gloriosas y momentos de profundo arrepentimiento, la trayectoria de David revela lecciones que nos enseñan hasta el día de hoy, inspirándonos a enfrentar nuestros desafíos con fe y a buscar siempre un corazón enfocado en Dios. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si te gusta el contenido, no olvides enviar un muchas gracias. Y si quieres apoyar aún más el canal, hazte miembro y accede a beneficios exclusivos. Era un día como cualquier otro en Belén, un pequeño pueblo en las colinas de Judá, rodeado de campos dorados y brisas que llevaban el dulce aroma de la tierra. Jesse, un hombre sencillo y trabajador, tenía una familia numerosa con 8 hijos. Cada uno parecía seguir su propio camino bajo la atenta mirada de su padre. Pero había algo curioso en el menor de ellos, un niño llamado David. No era tan fuerte como sus hermanos mayores, ni tan imponente, pero tenía una forma peculiar que lo hacía imposible de ignorar. Mientras los otros hijos ayudaban a Jesé con las cosechas o se preparaban para la batalla, David se quedaba en el campo cuidando las ovejas. Desde lejos se le podía oír cantar. Su voz resonó por las montañas, mezclándose con el balido de la manada y el susurro del viento. Compuso canciones sobre las estrellas, los valles y el Dios que siempre parecía estar cerca, incluso cuando todo estaba en silencio. El trabajo de un pastor no era fácil. En noches frías o días abrasadores, David enfrentó desafíos que moldearon su coraje. Una vez, mientras observaba la manada, escuchó un rugido amenazador. Era un león, hambriento y voraz, que avanzaba para capturar a una de las ovejas. Pero el chico no dudó. Armado con su honda y su fe, se enfrentó al feroz animal y lo derrotó. Para él, esto no era una valentía extraordinaria, sino un deber natural: proteger a quienes estaban bajo su cuidado. Sus hermanos, sin embargo, no veían la grandeza en cuidar ovejas. Se burlaron del niño, como si el campo fuera el único lugar al que pertenecía. Lo que no sabían era que mientras David recorría las colinas de Belén, un plan mayor ya estaba en marcha. En aquellos días, la tierra de Israel estaba inquieta. El rey Saúl, elegido por el pueblo, ya no escuchó la voz de Dios. El trono que ocupaba era como un eco vacío, y su corazón, consumido por el orgullo y el miedo, comenzó a alejarse del propósito para el que había sido llamado. Fue entonces cuando Dios le habló al profeta Samuel: «Llena el cuerno de aceite y ve a Belén, de entre los hijos de Isaí, yo he escogido un rey para mí». Samuel se fue con pasos firmes, pero con el corazón apesadumbrado. Después de todo, ¿cómo se podía ungir a un nuevo rey mientras Saúl todavía reinaba? Fue una misión rodeada de riesgos, pero también de misterio. Cuando llegó a casa de Jesé, fue recibido con reverencia. La noticia de su llegada se difundió rápidamente por el pueblo y la familia estaba alborotada. Jesse reunió a sus hijos, el mayor al frente, alto, fuerte y con fuerte presencia. Parecían guerreros formados para la batalla, hombres que podían llevar la corona con autoridad. Cuando Samuel miró a Eliab, el primogénito, pensó para sí: seguramente este es el elegido del Señor. Pero en un susurro al corazón del profeta, Dios respondió: no consideres su apariencia ni su altura. El hombre ve lo que tiene delante de los ojos, pero yo veo el corazón. Uno a uno, los hijos de Isaí pasaron ante Samuel, pero ninguno fue elegido.
Confundido, el profeta preguntó: ¿son todos estos tus hijos? Jesse vaciló, como si hubiera algo insignificante que mencionar, y respondió: el más joven todavía está desaparecido. Él está cuidando las ovejas. Mandaron por él. David llegó corriendo desde los campos, con la piel bronceada por el sol y los ojos brillando como brasas. Parecía pequeño, pero había algo en él, un aire de grandeza oculta. Samuel no necesitaba nada más. Tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de David. En ese momento, algo invisible y poderoso se apoderó del joven pastor. Pasaron los días y David, aunque ya había sido ungido por Samuel, continuaba con su rutina en el campo, como si nada hubiera cambiado. Todavía cantaba a sus ovejas, todavía enfrentaba a animales salvajes y todavía sentía la presencia de Dios en cada rincón de las colinas. Pero el mundo que nos rodeaba no era tan pacífico. Los filisteos, enemigos de Israel, avanzaron con fuerza, liderados por un guerrero que parecía más un monstruo que un hombre. Goliat, el gigante de Gat, era un espectáculo aterrador. Su armadura brillaba al sol, su lanza parecía un árbol y su voz resonaba como un trueno en los valles. Durante 40 días desafió a Israel, burlándose de Dios y de su pueblo. En ese momento, David no estaba en el campo de batalla, sino en casa. Su padre Isaí le pidió que llevara comida a sus hermanos que estaban en el ejército de Saúl. Obediente, David se fue, llevando pan, queso y su curiosidad juvenil. Cuando llegó al campamento, el escenario que encontró era desolador. El ejército de Israel, aterrorizado, se escondió como hojas al viento ante las palabras de Goliat. David estaba indignado. ¿Cómo se atreve ese hombre a insultar al ejército del Dios viviente? ¿Cómo es que nadie tuvo el coraje de enfrentarlo? Las palabras del joven pronto llegaron a oídos del rey Saúl. Cuando lo llevó a su tienda, esperaba ver a un hombre fuerte y experimentado, pero solo encontró a un pastor menudo. Pero David habló con una confianza que desafiaba la lógica. El Señor, que me libró del león y del oso, me librará de este filisteo. Saúl intentó vestirlo con su armadura, pero era demasiado pesada. David se negó. No necesitaba espadas relucientes ni protecciones imponentes. Su arma sería la misma de siempre, su honda, sus piedras y su fe. David descendió al valle. El silencio cayó sobre ambos ejércitos mientras el joven caminaba con pasos ligeros pero decididos. Frente a Goliat, parecía una hoja frente a un tronco, pero había algo en la mirada de David que perturbó incluso al propio gigante. Hizo girar su honda 1, 2, 3 veces, y luego, como una chispa que ilumina la oscuridad, soltó su piedra. El sonido de la piedra golpeando la frente de Goliat fue como un trueno. El gigante, que momentos antes se había burlado de David y de todo el ejército de Israel, cayó con un estrépito que hizo temblar la tierra. Un silencio pesado se apoderó del valle, como si hasta el viento se hubiera detenido a mirar. David corrió hacia el cuerpo del filisteo, tomó su gigantesca espada y completó el acto que sellaría su victoria. La multitud de israelitas prorrumpió en gritos de celebración, y los filisteos aterrorizados huyeron con las hojas arrastradas por una tormenta. Ese día, David dejó de ser solo un pastor. Su valentía lo elevó ante los ojos del pueblo y lo convirtió en un héroe nacional. Cuando regresó al campamento, llevando la cabeza de Goliat como trofeo, fue llevado ante Saúl. El rey, impresionado, preguntó: ¿de quién eres hijo, joven? La respuesta de David fue simple, pero cargada de significado. Soy el hijo de Isaí, de Belén. En esa sencillez vivía una fortaleza que Saúl nunca entendería. Con la victoria, David rápidamente ganó fama. Las canciones sobre él resonaron por todo Israel. Saúl mató a miles, pero David mató a decenas de miles. Pero para el rey, esos versos fueron como espinas clavadas en su piel. El orgullo y la inseguridad comenzaron a consumir a Saúl,
convirtiendo su admiración inicial por David en envidia. Vio en este joven una amenaza a su trono. David, por otra parte, no buscó la gloria. Su presencia en palacio fue discreta, sirviendo de músico para calmar los tormentos de Saúl. Pero ni siquiera sus suaves notas pudieron apagar el fuego de los celos que ardía en el corazón del rey. Fue así como los muros del palacio, que deberían haber sido un refugio, se convirtieron para David en un lugar peligroso, lleno de miradas sospechosas e intenciones ocultas. Con el paso del tiempo, la hostilidad de Saúl creció. El rey, vencido por una ira incontrolable, intentó quitarle la vida a David más de una vez. El rey, que antes le había acogido, ahora le lanzaba lanzas durante las noches de tormento, intentando acabar con el joven que tanto le molestaba. Para David, cada día era una batalla silenciosa, no contra gigantes o ejércitos, sino contra la paranoia de un rey que lo veía como un enemigo. En medio de este caos nació un vínculo improbable. Jonatán, el hijo de Saúl, se convirtió en el mejor amigo de David. Eran muy diferentes. Jonatán, el príncipe heredero, con todos los derechos al trono, y David, un pastor que ni siquiera pertenecía a la nobleza. Pero los dos compartían un vínculo profundo, una amistad pura que desafiaba toda lógica. Jonatán vio en David algo que ni siquiera Saúl podía ver con claridad: un corazón moldeado por Dios, destinado a algo más grande. Su amistad no era solo compañerismo, sino también una alianza marcada por promesas. Jonatán sabía que el trono de Israel no era para él y lo aceptó con rara humildad. Hizo un pacto con David, entregándole incluso su manto real, un gesto lleno de significado. «Serás rey de Israel», dijo Jonatán, sus palabras como un viento que susurraba lo que estaba por venir. «Y yo seré el segundo, a tu lado». Mientras tanto, Saúl intensificó su persecución. David tuvo que huir, abandonando la comodidad del palacio y los campos de Belén. Corrió hacia el desierto, donde solo las montañas y las cuevas podían esconderlo de la ira del rey. Aún así, incluso en medio de la persecución, David se negó a levantar la mano contra Saúl. El que una vez había sido su protector, todavía era el ungido de Dios, y David lo respetaba con una determinación que pocos entenderían. Pero en el silencio de las cuevas, en medio de las frías noches y el ruido lejano de los pasos de sus perseguidores, David comenzó a transformarse. Las fugas y los peligros moldearon su liderazgo y no estaba solo. Poco a poco, otros empezaron a seguirlo, hombres tan perdidos y desesperados como él. Y allí, en el desierto, se empezó a escribir un nuevo capítulo. El desierto era ahora el hogar de David, un lugar vasto e implacable, pero también lleno de lecciones. Cada grano de arena parecía susurrar secretos de resistencia, y cada cueva ofrecía un refugio silencioso contra los peligros que lo perseguían. No fue solo soledad lo que encontró allí, sino también una compañía inesperada. Empezaron a aparecer hombres, venidos de todas partes, atraídos por algo que ni ellos mismos podían explicar. Estaban endeudados, rechazados, insatisfechos con la vida y las condiciones en Israel bajo el reinado de Saúl. Alrededor de David, este grupo de hombres se transformó. No eran guerreros experimentados, pero bajo su liderazgo encontraron un propósito. Les enseñó con paciencia, mostrándoles cómo luchar y cómo vivir con honor. David, el pastor que cuidaba ovejas, ahora pastoreaba almas. Fueron muchas las historias que se extendieron por el desierto. Cómo compartió su pan con ellos, cómo dio esperanza a aquellos que parecían haberlo perdido todo. En aquellos días difíciles nació una hermandad. Saúl, sin embargo, no descansó. Los persiguió incansablemente, cada vez más obsesionado con capturar a David. Aún así, David nunca cedió al odio. Una noche tuvo la oportunidad de matar al rey.
Escondido en lo profundo de una cueva, encontró a Saúl desprotegido. Sus hombres lo alentaron a atacar, diciendo que era la oportunidad de Dios. Pero David, empuñando su daga, solo cortó un trozo del manto del rey, como prueba de que su intención no era derramar sangre. Prefirió esperar el tiempo de Dios. A pesar de vivir como un fugitivo, David comenzó a construir algo más grande. Su reputación creció, no solo como guerrero, sino también como líder y hombre de fe. Quienes lo siguieron no solo lucharon a su lado, creyeron en él, en su visión y en la promesa que parecía mayor de lo que cualquiera de ellos podía entender. Pero el desierto, con todos sus desafíos, fue solo una preparación. David aún no lo sabía, pero estaba cada vez más cerca de convertirse en un líder reconocido por todo Israel. Las montañas circundantes parecían susurrar. El momento llegaba. Pasó el tiempo y el desierto se convirtió en algo más que un escondite para David. Allí no solo sobrevivió, sino que creció. Su liderazgo se consolidó y los hombres que alguna vez fueron inadaptados ahora formaron un ejército leal e intrépido. Pero la suerte de Saúl siguió decayendo. Su paranoia y decisiones apresuradas llevaron a Israel a tiempos difíciles. Finalmente, en una batalla contra los filisteos, el rey cayó. Saúl y sus hijos, incluido Jonatán, fueron asesinados. La noticia se difundió rápidamente, como un viento oscuro, y llegó a David en el desierto. La pérdida de Jonatán fue un duro golpe. David rasgó sus vestidos y lloró amargamente. El amigo que una vez le había regalado el manto real ahora estaba muerto, pero en medio del dolor cayó sobre él una nueva responsabilidad. El trono de Israel estaba vacío y todos los ojos se volvieron hacia David. No reclamó el reino de inmediato. Como siempre, David esperó el tiempo de Dios. Fue en Hebrón, una ciudad de Judá, donde fue proclamado rey por primera vez. Allí comenzó su reinado, no sobre todo Israel, sino solo sobre la tribu de Judá. Durante 7 años y medio, David gobernó sabiamente, ganándose la confianza del pueblo. Durante este tiempo, las tribus restantes de Israel estaban bajo el mando de Is-Boset, hijo de Saúl, pero el reino estaba dividido y debilitado. David, sin embargo, fue paciente. Sabía que unificar a Israel sería un proceso lento pero necesario. Con el paso de los años, su liderazgo y reputación crecieron. No fue solo su fuerza como guerrero lo que lo hizo destacar, sino también su visión. Vio más allá de las batallas, más allá de los territorios. En su mente había una idea, una nación unida bajo el Dios vivo. Cuando finalmente llegó el día en que todas las tribus de Israel lo reconocieron como rey, David tomó una decisión que cambiaría el futuro de su reino. Miró a Jerusalén, una ciudad estratégicamente ubicada todavía ocupada por los jebuseos. Era hora de conquistarlo y transformarlo en algo mucho más grande que un simple centro político. La ciudad sería el corazón del reino. Pero antes de poder hacer la suya, necesitaba enfrentarlos. David miró a Jerusalén desde lejos, sus ojos brillaban con determinación. La ciudad, situada en lo alto de una colina, era como una joya protegida por los jebuseos, que durante mucho tiempo se habían considerado inalcanzables. Se burlaron de David, declarando que incluso los ciegos y los cojos podrían defender sus muros contra él. Pero David, con su astucia y coraje, no se dejó intimidar. Esa ciudad sería suya, no por vanidad, sino porque sabía que era el lugar adecuado para el corazón de un reino unido. Con estrategias hábiles y un ejército leal, David lideró el ataque. Sus hombres, decididos y confiados en el llamado de su líder, encontraron un camino secreto a través de la fuente de agua de la ciudad, un pasaje que los jebuseos nunca esperaron. Cuando salió el sol, el estandarte de David ondeó sobre Jerusalén. Fue una victoria monumental,
pero también el comienzo de algo más grande. No solo conquistó la ciudad, le cambió el nombre. De Jebús pasó a ser Jerusalén, la ciudad de David. A partir de entonces, Jerusalén empezó a transformarse. David no solo quería un lugar donde gobernar, quería un símbolo. La ciudad se convirtió en el centro político, militar y espiritual de Israel. Desde sus muros, el rey comenzó a planificar no solo guerras, sino también alianzas, victorias y un futuro que reflejara la gloria de Dios. Pero la conquista de Jerusalén fue solo el primer paso. David sabía que todavía había trabajo por hacer para fortalecer el reino. Era necesario proteger las fronteras, someter a los enemigos y reforzar la unidad del pueblo. Siguieron campañas militares y las historias de sus victorias resonaron en toda la región. Bajo su liderazgo, Israel se convirtió en una potencia, y David, el pastor de Belén, ahora era conocido como uno de los reyes más grandes de su época. El reino de David floreció como nunca antes. Jerusalén, la ciudad conquistada, era ahora el centro de Israel, llena de vida, comercio y celebraciones. Bajo el reinado de David, el pueblo se sentía seguro y las fronteras estaban protegidas. Sin embargo, incluso en medio de tanto esplendor, el corazón del rey, alguna vez tan firme y lleno de propósito, comenzó a flaquear. En un momento de debilidad, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Era primavera, la época en la que los reyes solían ir a la guerra. Pero David, en lugar de liderar su ejército, permaneció en Jerusalén. Una tarde, mientras caminaba por la terraza de su palacio, sus ojos se vieron atraídos por un espectáculo que debería haber ignorado. Abajo, en los tejados vecinos, estaba Betsabé bañándose. Era hermosa, y David, vencido por un deseo abrumador, mandó llamarla. El acercamiento a Betsabé rápidamente se convirtió en algo más serio. Estaba casada con Urías, un soldado leal que luchó en el ejército de David. Cuando ella envió la noticia de que estaba embarazada, David, presa del pánico, trató de ocultar su error. Llamó a Urías para que regresara de la batalla, tratando de que pareciera que el hijo sería suyo. Pero Urías, en su lealtad, se negó a regresar a casa mientras sus compañeros estaban en el campo de batalla. Entonces David tomó una decisión aún más oscura. Ordenó que colocaran a Urías en la línea del frente, donde la batalla era más feroz, asegurando su muerte. Llegó la noticia de su caída y David tomó a Betsabé por esposa. Pero lo que parecía un secreto enterrado no pasó desapercibido ante los ojos de Dios. El profeta Natán se acercó a David y le contó una parábola sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre. David, indignado, condenó al hombre de la historia sin darse cuenta de que Natán hablaba de él. «Tú eres ese hombre», declaró el profeta, y sus palabras fueron como un golpe directo al alma del rey. David se arrepintió profundamente y clamó a Dios pidiendo perdón, pero las consecuencias de su pecado no pudieron borrarse. Pasaron los años y el peso de las decisiones de David marcó tanto su vida como su reinado. Su familia, que alguna vez pareció una promesa de continuidad y fortaleza, se ha convertido en un campo de conflicto. Los hijos de David, divididos entre celos, traiciones y tragedias, le causaron al rey más dolor del que podía soportar. Absalón, uno de sus hijos más queridos, se rebeló contra él y encabezó una revuelta que sacudió el reino. David, ya anciano, se vio obligado a huir de Jerusalén, la misma ciudad que con tanto esfuerzo había conquistado. Mientras caminaba descalzo por las colinas, escuchando los gritos de la gente, su corazón se apesadumbraba, pero no perdió la fe. En ese momento de humillación, entregó su causa en manos de Dios, reconociendo que el trono no era suyo, sino del Señor. La rebelión de Absalón terminó en tragedia,
con la muerte del propio príncipe, y el lamento de David resonó por los pasillos del palacio. Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto en tu lugar. Aún así, David continuó. Sabía que su misión aún no estaba completa. Incluso en medio de las sombras, su visión seguía clara: construir algo que fuera más grande que él mismo. Por eso, en sus últimos años, se dedicó a preparar todo para la construcción del templo, una casa para el nombre de Dios, un lugar de culto para todas las generaciones de Israel. Aunque no pudo construirlo él mismo, hizo los planos, reunió los materiales y le dio instrucciones a su hijo Salomón para que completara el trabajo. Cuando sus días llegaron a su fin, David descansó, sabiendo que había cumplido su parte. Su historia no fue solo de logros o derrotas, sino de un corazón que buscó a Dios, incluso en medio de errores y tropiezos. David fue enterrado en Jerusalén, la ciudad que conquistó y amó como el corazón de su reino. El pastor, el guerrero, el poeta, el rey. Su vida fue un mosaico de momentos que juntos contaban una historia tan humana como divina. David no era perfecto. Sus errores, tan grandes como sus victorias, demostraron que estaba hecho del mismo barro que cualquier otro hombre. Pero lo que lo distinguió fue la forma en que acudió a Dios, incluso en los momentos más oscuros, buscando la redención con sinceridad. Tu vida es como una canción llena de altibajos, pero siempre apuntando a una nota más alta: la fe. Nos enseña que Dios no elige a los perfectos, Él elige a los dispuestos. David, el más pequeño entre sus hermanos, el pastor olvidado, fue elegido no por su fuerza, sino por su corazón. E incluso cuando fracasó, cuando cedió al orgullo, el deseo o el miedo, su disposición a arrepentirse y buscar el perdón mostró por qué fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. De él aprendemos que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la presencia de la fe. Se enfrentó a gigantes y ejércitos, pero también a batallas internas que requirieron una fuerza aún mayor. David nos recuerda que el éxito no se mide por la ausencia de tropiezos, sino por lo que hacemos después de caer. Y quizás la lección más importante de todas sea la del legado. David nunca vio el templo que soñaba construir, pero preparó el camino para que otros lo lograran. Nos enseña que nuestras vidas son parte de algo más grande, que lo que plantamos hoy puede florecer para las generaciones venideras. Así, la historia de David continúa, no solo en las páginas de libros antiguos, sino en los corazones que encuentran en sus fracasos y triunfos un reflejo de sus propios viajes. Nos invita a caminar con valentía, buscar a Dios en todo y sobre todo nunca renunciar a dejarnos moldear por el propósito divino. Si te gustó la historia de David y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.